¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar sobre un artículo que escribió Carlos Loret de Mola en la última semana de diciembre del 2021 y pues precisamente por ser las fechas de fin de año prácticamente pasó desapercibido para la mayoría. Pero es muy importante lo que él está revelando. Él tiene, ya sabemos, fuentes de acceso a información muy importantes. La gente del mayor nivel político y económico de México le filtra información, incluso yo creo que agencias de Estados Unidos también, con la intención de que lo haga público, ¿no? Esa información de inteligencia que le dan acceso, o sea, se le filtra para que él pueda pues publicarlo. En este caso, pues esta información es muy delicada, muy delicada, pero casi nadie le dio seguimiento, precisamente pues porque se cruzó con estas fechas de fin de año. Entonces lo que queremos ahorita por reflexionar un poco sobre esta columna que él escribió y que yo tomé del diario de Yucatán, pero que salió en muchísimos periódicos, en el Universal y otros, ¿no?, a nivel nacional. Entonces habla sobre asuntos que tienen que ver con la seguridad nacional en México y esta delicada situación terrible que estamos enfrentando por culpa de López Obrador y que ha hecho que nuestro país se esté tambaleando, pues con riesgo de caer, ¿no?, estrepitosamente ya bajo el control completo de las fuerzas de narcotráfico. Bueno, pues este artículo se titula "La Sedena pierde 3 de cada 10 armas que compra". Es una información explosiva y muy importante, así que les pido que nos acompañen a lo largo de este video en el que vamos a leer esta columna para que ustedes tengan idea de esta información. Este es como una trilogía que vamos a hacer de videos más o menos del mismo tema, pero abordándolo desde diferentes ópticas, porque vamos a ir complementando esto que ustedes van a ver aquí con otros dos artículos que también son de información que se ha filtrado y que es muy importante tener en cuenta, porque esto es algo que va a definir la situación de nuestro país pues en las próximas semanas, y obviamente va a definir, yo creo que hasta el futuro del gobierno de López Obrador y lo que el gobierno de Estados Unidos podría hacer tomando ya medidas sobre la situación terrible que estamos viendo aquí en México, donde hay una falta completa de control de parte del gobierno hacia las fuerzas de o sea, las bandas delincuenciales, ¿no?, de narcotráfico principalmente. Pues la columna empieza diciendo: desde hace varios meses la Cancillería mexicana ha encabezado una encendida lucha por reclamar a Estados Unidos el masivo tráfico de armas hacia nuestro país, lo cual pues ya sabemos que es cierto y viene de hace mucho. En esta disputa el gobierno mexicano ha escondido un dato central. Lo ha hecho para proteger al ejército, la institución que es columna vertebral de la administración de López Obrador. Según fuentes oficiales, el 30% de las armas que compra en Estados Unidos la Secretaría de la Defensa Nacional se pierden, si es que esto pudiera suceder. El ejército es el único que puede realizar la importación de armas legalmente a nuestro país. Todas las policías y procuradurías de México están obligadas a comprarle a la Sedena el armamento que utilizan. Lo grave es que muchas de estas armas han sido aseguradas en hechos delictivos. Lo grave es que muchas de estas armas que han sido aseguradas en hechos delictivos, algunos de ellos dolorosamente emblemáticos, como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa o el ataque contra agentes de la DEA en Tres Marías. Pero nada de eso dice la Cancillería, es decir, lo repito por si no quedó claro, las armas que ellos han decomisado en estos operativos resulta que tienen registros de importación de la Secretaría de la Defensa. Es decir, esas armas que las fuerzas de narcotráfico utilizaron en contra de objetivos civiles o incluso militares, y ellos las logran recuperar, las decomisan, o sea, las Fuerzas Armadas, pues resulta que los números de serie de esas armas pues corresponden con las que ellos mismos, la Secretaría de la Defensa, importó legalmente. Es decir, la pregunta aquí obvia es cómo terminaron esas armas en manos de las fuerzas de narcotráfico cuando las pagó y las importó la Secretaría de la Defensa. Nada de esto dice la Cancillería en sus querellas internacionales. No conviene a su estrategia legal. El asunto es todavía peor. Según las mismas fuentes, al presentar su caso para demandar a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses,
el gobierno federal mexicano tuvo que rasurar el listado de armas de procedencia americana detectadas en eventos delictivos en México, lo cual motiva su querella. Porque muchas de ellas fueron importadas por la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Exponer el escandaloso dato sería darse un balazo en el pie. Por eso, me explican, el gobierno de AMLO se niega a transparentar la lista de armas aseguradas en hechos delictivos y ha rechazado varias solicitudes de información al respecto. Lo hace para proteger al ejército, porque quedaría evidenciado como corresponsable de que las armas traídas de Estados Unidos circulen por el país y derramen sangre mexicana. El escondido listado de armas aseguradas en hechos delictivos lo realiza el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, perteneciente a la Fiscalía General de la República. Otros países de los que se han detectado en México armas usadas por delincuentes son Alemania, Austria, Italia, Rumania, España y Bélgica, de acuerdo a los mismos informantes. Sin embargo, y posiblemente por la misma razón, la Cancillería ya se desistió de sus demandas internacionales contra la italiana Beretta y la austriaca Glock. La convenenciera omisión mexicana no le resta un ápice de responsabilidad de Estados Unidos por la flagrante manera en la que ha facilitado el establecimiento de cientos de tiendas de armas, particularmente en la frontera con México, que terminan siendo tienditas en las que los capos mexicanos son clientes distinguidos y a quienes se cumplen los más exóticos caprichos y se surten los más nutridos arsenales. Ojalá México gane su caso ante las cortes internacionales y frene el tráfico de armas. Serviría mucho también que transparentara la lista de armas y con ello obligar al ejército a aceptar su responsabilidad, corregir los descuidos, perseguir las complicidades y aportar a una tarea central. De otra forma sería regresar al famoso candil de la calle, que es obscuridad en la casa. Bueno, pues esta es una información verdaderamente explosiva que dio a conocer Carlos Loret de Mola en esta columna que él escribió hace unas semanas y que, como decía al inicio, pues prácticamente ha pasado desapercibido. Pero es muy importante, es un tema al que hay que darle mucho seguimiento, dado que es muy grave. O sea, es la confirmación ya documental de que las armas que importa la Secretaría de la Defensa Nacional, pagada con nuestros impuestos, terminan en manos de las fuerzas del narcotráfico. ¿Cómo y bajo qué circunstancias? Eso no lo sabemos. Pueden ser revendidas, probablemente, o en el peor de los casos, cedidas. Digo, en cualquiera de los casos es muy grave, porque implica una colusión de las Fuerzas Armadas como institución hacia los que se supone que están combatiendo, ¿no? Que son las fuerzas de narcotráfico. Entonces esto es algo de verdad escandaloso y el gobierno, es un escándalo más del gobierno de López Obrador que ha tratado de ocultar, pero que las fuerzas de inteligencia, imagino norteamericanas, le han hecho llegar esta información muy delicada a Loret para que lo haga público. Este es el primero, digamos, de una trilogía, como lo había mencionado, de videos o quizá de 4, porque tienen que ver la parte de las armas, la parte del personal del ejército, también tiene que ver la reacción de Estados Unidos hacia esta descarada estrategia de López Obrador de entregarse completamente a las fuerzas de narcotráfico. Y el cuarto video sobre este mismo tema es, no sé en qué orden los voy a ir subiendo, pero los temas van ahí, sobre lo que es el lavado de dinero y cómo se ha utilizado el Banco del Bienestar para ser el banco del lavado del dinero del narcotráfico. Estos son los temas que están, además son públicos, ¿no? Porque se ha publicado en muchos medios. Nosotros lo hemos estado dando a conocer a través de nuestro servicio de información estratégica que pues, muchos de ustedes quizás reciban, y que, bueno, pues es información que hemos ido publicando en su momento, pero que es importante que la gente que ve este canal también sepa cómo está, pues cómo, porque esto va a definir la relación entre Estados Unidos y México y el futuro inmediato de López Obrador al frente del país, porque esto va a traer una consecuencia seguramente, una medida de parte del gobierno de Estados Unidos, porque se está
presentando un cuadro tan anómalo como nunca se había dado en la historia de nuestro país, que va a propiciar seguramente que el gobierno de Estados Unidos venga e intervenga. Ustedes saben que ya el Congreso norteamericano determinó que las fuerzas que los grupos del narcotráfico sean catalogados como grupos terroristas, con lo cual se abre la puerta para que Estados Unidos, ya sin pedirle consentimiento o cooperación al gobierno de México, pueda venir e entrar a nuestro territorio a capturar capos. Por eso López Obrador inmediatamente se puso como loco a defender, aunque parezca increíble, a los narcotraficantes que sabía que iban a salir afectados, porque al decir, bueno, pues nosotros vamos a señalar a los legisladores que no han querido aceptar legalizar a los migrantes mexicanos, es decir, como si fuera el mismo caso, es decir, igualando a los migrantes ilegales con los narcotraficantes. No decía, no, ustedes nos quieren golpear a nuestros capos, nosotros vamos a golpear a sus legisladores porque no quieren legalizar a nuestros 11 millones de indocumentados que habíamos negociado aparentemente con Joe Biden. O sea, es una cosa de locura, a este grado de insanidad está López Obrador. Por eso es importante darle seguimiento a este tema, y yo los invito a que estén al pendiente de los siguientes 3 videos que vamos a subir sobre dándole seguimiento a este asunto, porque vale mucho la pena que tengan el cuadro completo en estos. Aquí este es el primero, ¿no? Que fue el de las armas, falta el de las personas, falta el dinero, y el cuarto, que probablemente sea el de la reacción, que ya está anunciada de parte del gobierno de Estados Unidos como un golpe que va a venir, no sabemos cuándo, esperemos que sea pronto, para poner orden aquí, ya que el gobierno de México pues básicamente ha perdido su capacidad, o simplemente la entregó por su infinita corrupción y su pues alianza con las fuerzas de narcotráfico. Yo les agradezco como siempre el favor de su atención, y espero en la descripción de este video poner el enlace para que puedan ustedes leer directamente, si quieren volver a hacerlo, esta columna de Carlos Loret de Mola, que vale mucho la pena que la tengan ahí a la mano para que la puedan releer. Es un tema gravísimo, como nunca se había presentado, o cuando menos no se había documentado. Les agradezco como siempre el favor de su atención, los espero en la próxima, y como siempre les pido por favor que compartan este video y que le den like y se suscriban a nuestro canal si es que no están suscritos. También, ya que revisen la descripción de este video buscando el enlace de esta columna, ojalá y puedan revisar también las opciones que tienen para apoyar este canal, que nos haría mucho bien para poder continuar con esta labor informativa. Les agradezco como siempre y espero verlos pronto. Hasta la próxima.